Bueno, pues buenos días. Yo no soy especialista en la ciencia de la traducción y por lo tanto, pues no sé por dónde voy a aterrizar, que decía el otro. Pero Antonio me pidió a ver si podía hacer un pequeño estudio sobre la causa de los pobres, la liberación de la causa de los pobres de Soto, que es de Domingo de Soto, que es una de las obras quizá la más pequeña que tiene Soto, pero muy atractiva y de una actualidad en nuestro tiempo también enorme. Entonces el trabajo lo tengo dividido en unas partes, 4 partes pequeñas: la presentación de Soto, la obra de Soto y el porqué de esta obra, y después la temática que tiene la obra, y por último pues me pregunto si es una traducción o es la genialidad de un hombre que conoce 2 lenguas con una facilidad y a la perfección, como es el latín y el castellano antiguo, y publica las 2 obras, diríamos, no en plan de traducción, sino en plan de creación de la misma obra en otra lengua. Bueno, entonces empiezo con la presentación de Soto. Como saben, nace en Segovia en 1495, estudioso en Alcalá, estudioso en París, entra de fraile en el convento de Burgos en el 24 y en el 25 se encuentra ya en Salamanca. Catedrático de vísperas en el 32, teólogo de Carlos V, va con él y por él al Concilio de Trento, y tras la muerte de Victoria en el año 46 accede también a catedrático de prima en Salamanca, y será catedrático pues hasta la muerte, porque ya estaba jubilado, pero vamos, continúa recibiendo el título de catedrático hasta el año 1560. En algunos sitios ponen 70, pero es un error, murió en el 60. Bueno, Soto, ¿por qué se le va a ocurrir esta obra de los pobres, la causa de los pobres? Bueno, pues Soto ha intervenido en Salamanca en muchas ocasiones con motivo de defender a los pobres. Concretamente, la hambruna de 1539 en Salamanca, que no se daba en otras regiones como Toledo o Andalucía, pues le nombra a Soto la universidad para que vaya a buscar trigo para los estudiantes pobres de Salamanca para que puedan comer. Va y a través del cardenal Tavera de Toledo logra una buena cantidad de trigo para los estudiantes. En 1544 vuelven otra vez las malas cosechas en Salamanca y la universidad encarga a Soto la asistencia a los pobres en Salamanca. El mismo hecho se repite también en el año 1557 y en el 59, y en este momento se vuelve otra vez a orientar la asistencia social a los pobres a través de la persona de Soto, haciendo una inscripción de pobres que después se distribuyen por parroquias, y esos párrocos o encargados de asistir a esos pobres tienen que ir al convento de San Esteban de Salamanca a buscar los alimentos que Soto, los frailes y otras personas habían recogido. Y es más, Soto inventa lo que hoy podríamos llamar el banco de alimentos. Se ponen 2 mesas en la iglesia de San Esteban, una para las mujeres y otras para los hombres, y allí van a buscar los encargados de las parroquias los alimentos, y cuando lo tienen necesidad los pobres, para poder subsanar la deficiencia que tienen de alimentación. Y aún más, Soto, con el corregidor, después de las prédicas de San Esteban, sale a pedir por las casas de los ricos limosna para los pobres y alimento para los pobres. Bien, en estas circunstancias, como ven, Soto es un amante, diríamos, de los pobres en este caso, y escribe una obra que no la llama él ni opúsculo ni reelección, sino de liberación, la in causa pauperum, de liberación, o liberación de la causa de los pobres.
es una obra que sale el mismo día, en la misma imprenta, en latín y en castellano. Hecha por él mismo, las dos cosas, el latín y el castellano, y salen no juntas, sino en dos volúmenes diferentes. El éxito fue realmente importante, sobre todo en latín. En latín se editó ya en vida de Soto hasta 6 veces, y en el siglo XVI tuvo otras pocas más. La causa de los pobres, en versión castellana, pues solamente salió 2 veces. Esa, la primera del año 1545, y después en el 47 en Venecia. Es una obra, por lo tanto, diríamos, con una intencionalidad muy clara por la parte de Soto, y que él se la dedica exactamente al príncipe, en aquel momento regente, Felipe II, que va a ser después Felipe II. Y se lo dedica no por filantropía, sino porque espera ciertamente que logre leer su escrito, o al menos los consejeros que de Felipe pues lean el trabajo y se lo comuniquen al príncipe. Como digo, el éxito de la obra pues fue realmente muy grande. Bien, ¿por qué escribe Soto esta obra? Pues hay que tener en cuenta que estamos en el año 1540 y el Consejo Real, con el cardenal Tavera al frente, pues ha dado unas normas para organizar un poco la asistencia social a los pobres, que ya era no solamente muy numerosa, sino hasta problemática para la sociedad en las ciudades. Se temían hasta revoluciones, se temían hasta revueltas de la gran masa de pobres que por la cuestión económica se habían quedado sin trabajo y estaban o vivían en la penuria. Estos decretos o estas leyes, las ciudades podían aplicarlos. Y hoy Zamora fue una de las pioneras que quiso realmente pues aplicar estas leyes. Pero surgieron las discusiones, estaba allí sobre todo el prior de San Juan, la familia de los Alba, y había unos problemas que eran casi incapaces de solucionar en Zamora. Entonces recurren a la Universidad de Salamanca y se junta un grupo, entre ellos Soto, para consultar los problemas. Entonces Soto dirá: pusimos dificultad en algunos puntos y otros dijimos que los firmaríamos. Y para que vean la traducción que hace Soto, lo cito, estas cosas en latín y en castellano. Qui non in universum eorum articulis applausimus. En castellano dice: pusimos dificultad en algunos puntos, en alguna parte. O sea, no aplaudimos todo. Y en este caso traduce. Y otra vez dice, porque ahora viene el problema, Soto firmó, creyendo lo que le dijeron, que era lo que se había discutido entre los catedráticos de Salamanca y que por lo tanto estaban hechas las correcciones en ese sentido. Soto firma eso sin leerlo, y aquí es donde se encuentra con un problemón y metido en una dinámica, diríamos, de discusión tremenda. Bueno, pues dice él: ingenue fateor inscitiam meam ac temeritatem. Y en castellano traduce: y yo confieso mi descuido, que sin verlos lo firmé. Entonces, a partir de esa firma es cuando, tanto por los frailes de Salamanca, los catedráticos y sobre todo por Tavera, le dicen: Padre Domingo, que usted ha firmado esto de Zamora. Y entonces él se decide a escribir para defender su propio, no solamente la fama, sino, como él dice, porque sentiría escrúpulo. Si hubiera leído eso, sentiría escrúpulo de haber firmado, es decir, por conciencia propia. Entonces, en medio de esta situación comprometida, pues lógicamente Soto, que tiene muy claro una cosa, y es que la justicia y el Evangelio van de la mano, y por lo tanto eso, lo que él medita y lo que él va a exponer, es lo que está en relación con la justicia, con el derecho natural
y con el Evangelio. Y por ello entonces quiere dejar muy claro su postura. Y quizá ahí es donde está, aunque él lo dice también, que escribe también en lengua vernácula o en el romance, porque de esto se está hablando en las ciudades, sobre todo porque ya Salamanca y Valladolid también habían implantado esas mismas normas, que ahora veremos en qué consistían, poco más o menos, y entonces él se siente con la obligación de dar a conocer esta realidad, su propio pensamiento, y que se ha equivocado. Lo corrige él, y por eso pues la versión romance, aunque solamente haya tenido 2 ediciones hasta entonces, después han salido bastantes más, sobre todo en el siglo XX y últimamente la del padre Ángel Martínez Casado, pues es un poco también para su conciencia y porque está convencido, como hemos visto en esa trayectoria, de la importancia que tiene la asistencia a los pobres. Bueno, entonces la obra, según el mismo Soto lo dice en la versión de Venecia, la redactó en 12 días. Por lo tanto, una cosa rápida, una cosa, diríamos, casi con premura, expresamente porque no solo porque quedan mal, es que los perjudicados para él son los pobres. Y entonces intenta con esta obra, pues, sentar su doctrina y, por lo tanto, que todo el mundo conozca que cometió un error por fiarse de gente que le engañó y firmó sin darse cuenta lo que firmaba, que de otra forma no habría firmado. Bueno, ¿qué temática tiene la obra? Pues la obra, en la realidad, tiene, como diríamos, unos puntos de consideración importantes. De lo que se trataba era de evitar la mendicidad de los pobres en las ciudades y evitar así el problema social que esto suponía, como digo, en crecimiento. Había que examinar a los pobres para que pudieran mendigar. Se trataba, por lo tanto, de una obra buena en el sentido de distinguir quién era el pobre de verdad y quién era el pobre falso, que siempre ha existido y existen en nuestro mundo. Los pobres de verdad se les daría una cédula después que se hubieran confesado. Y Soto dice, en la versión castellana, como manda la Santa Madre Iglesia. Mientras tanto no podían pedir. Para poder pedir tenían que tener esta cédula de estar confesados. Después, se prohíbe salir del reino natural. Es decir, en este caso, empezando por el oeste, Galicia no podrías venir a pedir a León o a Castilla. Asturias, idem de idem. Y Cantabria también, idem de idem. Ni los castellanos leoneses tendrían o podrían ir a la zona de Toledo, Andalucía, a pedir. Por lo tanto, hay una restricción total para que el reino, y después van a decir, añadir la diócesis natural, se encargue de solucionar el problema de los pobres. Los pobres tampoco podían pedir por las calles, sino que debían ser recogidos y alimentados en los hospitales. Imagínense lo que suponía esto, ¿eh? Bueno, y después se crean organismos y personas que recogieran limosnas y ellos distribuían esas limosnas, los cuestores que llama Soto, pues a los pobres que realmente lo necesitaban. En resumen, diríamos, hay 3 puntos básicos en estas leyes, que serían un examen de los pobres, unos derechos de los forasteros, a ver si tenían derecho, no solamente se refiere a los españoles, sino también entran los peregrinos a Santiago, ¿eh? Y después restricciones a la mendicidad libre. Esos son los puntos, diríamos, claves. Entonces, los pobres, en principio, los derechos, fíjense a veces las afirmaciones que hace Soto, los pobres tienen más derecho a pedir que los ricos en defender su hacienda. Porque muchos de los pobres son pobres porque los ricos les han quitado las tierras. Estos son muy adelantados para hoy día. Perdona. Bueno, entonces, a uno se le puede prohibir la mendicidad siempre que sea por castigo o por delito que ha cometido, pero si no comete ninguno ni es un enemigo,
tiene un derecho que es el moverse por el mundo con toda la libertad, como es derecho natural. El derecho de los forasteros se considera una novedad. Soto dice que esto no se ha dado nunca en la legislación, y le dice a Felipe II, le dice, ¿no le parece a usted que es raro que este problema que ha existido desde la humanidad, pues llegue a una situación como la actual, y que no se haya legislado hasta ahora? Esto es una novedad. Si el problema es antiguo, tendrían que haberlo solucionado anteriormente. Después aboga también por la solidaridad entre ciudades, entre diócesis y entre reinos. Bueno, y para más llega hasta la crítica o poner la caridad sobre todo por encima y la hospitalidad. La restricción de la mendicidad, pues poder pedir por las calles es un derecho. En caso de necesidad, el cristiano está obligado a ayudar, pero usted, si no quiere dar, no dé. Nadie le obliga a dar, ni siquiera como a veces quieren con estas leyes que los ricos den limosna. Más del evangelio no se puede obligar, así que el que da limosna, que la dé voluntariamente, pero el pobre tiene derecho a moverse y a buscarse su sustento. Bueno, entonces, en ese momento, pues esto es lo que él viene a dar. Es una traducción, lo que hace Soto. Bueno, yo diría que hay momentos que sí, y hay momentos en que no. Él, ciertamente, la estructura de los dos libros es la misma. Es decir, son 12 capítulos, unas 86 páginas en latín, una al menos en castellano, porque es mucho más conciso, pero sigue un poco la misma temática de un lado a otro. Esto supone, por lo menos en Brufau, dice que supone que tenía delante el texto de Lemosina que él había escrito y que hizo la versión latina y después la tradujo él mismo en castellano. Bueno, la fuerza que tiene el castellano en Soto es muchísimo mayor que la del latín, y entonces es una, llamémosla traducción, pero también no literal, tampoco diría yo literaria del todo, porque se van ensamblando una con otra con bastante facilidad, y como yo no soy experto en eso de las traducciones, pues eso lo dejo para que los expertos puedan decir si es una traducción perfecta o no. En la realidad, el texto es bastante parecido, mucho más sencillo el castellano, pero con más fuerza, con más vigor. Por ejemplo, incluso utiliza la ironía. A Felipe II le dice, pues si no podemos asistir a los pobres ni a los peregrinos, que es lo que manda el Evangelio, que nos queda asistir a los ricos encima, ¿no? Entonces utiliza, por ejemplo, la interrogación dirigida al príncipe, que en latín no aparece, ni siquiera admiraciones, en castellano aparece con mucha frecuencia. Es decir, que se trata efectivamente que el texto es muy similar, las citas son menos en castellano que en latín y mucho más generales. Salomón lo cita en latín, pero el sabio lo cita como en castellano, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues eso queda abierto. Y nada más. Ya está.